que saber los conceptos que lo son, deberíamos también entender cuál es su aplicación en nuestro campo de estudio. Uno de estos usos son las bases de datos relacionales. ¿Qué cosa es una base de datos primero? Bueno, no vamos a dar un concepto técnico porque no es un curso de base de datos, pero sería cualquier medio de almacenamiento donde vamos a consignar datos sobre una realidad, ¿no? O una situación. Ejemplos de bases de datos. Cuando ahora, por ejemplo, que ha habido las elecciones, si yo quiero saber cuáles son los votantes que han votado en Apurímac, entonces eso decimos, ¿no? Eso está en la base de datos de la OMPE. Entonces, ¿qué es lo que guarda la OMPE? Guarda información sobre tu DNI, sobre tu nombre, de repente si votaste, no votaste, varias cosas, ¿no? O si nos referimos ¿Estado civil? a una consulta de datos, por ejemplo, cuando entras a tu sistema académico y en el sistema académico puedes ver tus notas. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo consultar, aquí puedo entrar como docente y yo puedo consultar la lista de matriculados de ustedes. Por ejemplo, acá de matemática discreta. Ya, estos datos han salido de la base de datos de estudiantes de la universidad, del sistema académico. Entonces, una base de datos entonces es un medio o un lugar donde se almacena información o datos sobre un determinado entorno o fin. ¿Ya? Nada más eso. Ahora, ¿cómo se ordenan o cómo se organizan esos datos? Va a depender del tipo de modelo de base de datos. Uno de los modelos más usados es el modelo relacional. ¿Qué cosa es ese modelo relacional? El modelo relacional va a considerar las bases de datos como relaciones entre conjuntos. Hasta ahora hemos estado revisando o viendo relaciones binarias, o sea, de un conjunto sobre otro. Pero ese concepto se puede ampliar o extender adicionalmente para abarcar relaciones enearias. ¿Cómo así relaciones enearias? Por ejemplo, una relación enearia podría ser, ¿no? Podría ser, eh, tengo un conjunto de ciudades, digamos, un conjunto de ciudades, digamos Lima, Arequipa y Ica, digamos. Y tengo un conjunto de personas, Luis, Juan, Pedro, ¿ya? Y tengo también un conjunto de los números enteros, digamos. Los números enteros serían los enteros Z. Y estos enteros de repente van a representar los DNIs de esas personas o sus códigos. Obviamente es un conjunto muy grande, ¿no? ¿Ya? Códigos simplemente. Entonces, si yo relaciono a estos, por ejemplo, Luis con su DNI y con su lugar de nacimiento, si lo tomo como relación binaria, podría decir, ¿no? Luis nació en Lima, sería una relación binaria. O Luis tiene este DNI, sería una relación binaria. Pero yo puedo decir que Luis, Lima, 010001023, digamos su DNI. Esto es una relación enearia que me define a un registro de datos, que en este caso vendría a ser los datos de Luis, su lugar de nacimiento, su DNI, etc. Entonces, no solamente dos, tres,
pueden ser más, ¿no? Entonces, y esto de aquí, que ves aquí, ya no es un par ordenado, sino que se conoce como una tupla. Esto de aquí se le conoce como una tupla. O también en el libro tiene otra denominación, que es una eneada, así le llama. Pero eso es más matemático, ¿ya? Esto es una eneada. Una eneada. En computación más frecuente vamos a encontrar el término de tupla. Una tupla es un conjunto de, no es un conjunto, es una relación de diferentes datos que pueden tener de tamaños de dos o más elementos, ¿no? Y representa una relación enearia. ¿Ya? Esto sería una relación enearia, relación de tres conjuntos, puede ser relación de cuatro conjuntos, por ejemplo. En las bases de datos, uno de los elementos que va a constituir la base de datos son las tablas. Es decir, para nosotros representar estas tuplas o eneadas, vamos a utilizar tablas. Voy a pegar una tabla, es la que está en el libro. Aquí. Ya vamos a utilizar tablas. Estas tablas, bueno, esto no debía hacerlo. Ya, vamos a hacer de nuevo esta parte ya. Solamente me interesa lo de las eneadas, nada más. Y entonces tenemos bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, ya te dije, es una representación de datos donde vamos a representar los datos en tablas. ¿Sí? En tablas, y estas tablas representan relaciones enearias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí está, en el libro también está, así que yo no lo voy a escribir porque esto tarda un poco, es un poco tardado de escribir, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra tablita, y en esta tabla están representadas estas eneadas o tuplas. Mira, 2202 es el número de identificación, nombre, Johnson Baugh es el autor del libro, posición serio, es un jugador, digamos, ¿no? Centrocampista, yo qué sé, ¿ya? Una posición en un equipo. Y la edad, ¿no? Entonces, cada uno de estos registros representa o son los datos de un jugador, en este caso, un jugador. La tabla es jugador, la tabla siempre tiene un nombre y además podemos identificar algunos elementos o aquí estos de aquí, estos de aquí se conocen como atributos o campos. Atributos o campos. Entonces, ¿qué atributos tiene esta tabla? Tiene un número de identificación, tiene un nombre, tiene una posición y tiene una edad. ¿Ya? La cantidad de atributos o campos corresponde a la cantidad de conjuntos que están relacionados en esta tabla. A estos de aquí, a cada uno de ellos se les conoce como, van a ser las eneadas o tuplas, pero en base de datos se les conoce como registros. Registros de datos o filas de datos. Filas también así. Filas de datos. Y cada uno de ellos es un dato en particular. Entonces, la tabla representa ese eneada. Esto es una tabla de datos y una base de datos es un conjunto de tablas, aunque podría ser una sola, una o más tablas, relacionadas entre sí. Entonces, todo tiene que ver con relaciones. Ahora, de cada atributo o campo podemos identificar un dominio que va a representar el tipo de dato que representa. Por ejemplo, el número de identificación son enteros, números enteros a la vista, ¿no? Podría ser, aunque como comienzan en cero aquí, de repente no son números enteros, sino que son cadenas de 5 caracteres que
formadas por los dígitos del 0 al 9, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el conjunto, el dominio del número de identificación? Podrían ser los números enteros, ya podría ser, aunque más exactamente pareciera por el 0 que va adelante, que son las cadenas de caracteres formadas por los dígitos del 0 al 9 y que tienen tamaño 5, exactamente 5. ¿Ves? Ahora, los nombres, no estaríamos tentados tal vez de decir el nombre es el conjunto de personas, pero no, o sea, si lo vemos desde el punto de vista informático, es indiferente si son personas, perros, robots, ¿no? ¿Qué sería? El nombre sería el conjunto de cadenas de caracteres alfabéticos, ya que representan nombres de personas, ¿no? Johnson, Glover, etc. Las posiciones es un conjunto de caracteres que representan una posición determinada, ¿no? Estos son de fútbol americano, creo. El quarterback, el no sé qué, ya bueno, ya. Entonces, la edad, por ejemplo, también, ¿no? Es un número entero, es el conjunto de números enteros entre 0 y 120, digamos, porque nadie vive más allá, posiblemente. Y entonces, son conjuntos simplemente. Y la tupla representa una relación, en este caso, de orden 4, entre 4 conjuntos. Número de identificación, nombre, posición y edad. Ya, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, ya, me olvidaba. Además de los datos que te he puesto, de los elementos que te he puesto aquí, atributos o registros, al tratarse de conjuntos, estas tuplas deben ser únicas. ¿Qué quiere decir? Que no pueden repetirse. Y si se repiten, se está hablando de la misma tupla. Entonces, debe haber un campo o varios campos que identifican a esta tupla de manera única. Por ejemplo, ¿no? Sin hablar ya de esta tabla jugadora, hablando de otra tabla, que podría ser la tabla de ciudadanos del Perú. ¿Qué número o qué tabla o qué campo de esa tabla identifica de manera única a una persona, a un registro de esa tabla? El DNI, por ejemplo. Tu DNI es único, no hay dos personas que tengan el mismo DNI. A eso se le conoce como atributo clave o llave. Atributo clave o llave. ¿Ya? O llave. ¿Listo? Entonces, el atributo clave puede ser un único atributo o puede ser una pareja de atributos, un par de atributos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si acá el número de identificación podría repetirse tal vez, ¿no? Pero conjugado con el nombre ya no. Esa combinación es única, entonces puede ser una clave o llave múltiple. Pero bueno, esas son complicaciones de las bases de datos relacionales. No quiero entrar a ese detalle, no es el objetivo del curso. ¿Ya? Pero lo que quiero que recordemos es que una tabla de una base de datos no es más que una relación n-área entre tantos conjuntos como su orden, me dicen, ¿no? En este caso son cuatro conjuntos relacionados, es una relación cuatro-área, podría decir así. Bueno, no se dice así. Muy bien. En base a esas relaciones podemos nosotros hacer algunas operaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer operador que queremos ver es la selección. ¿Qué hace la selección? La selección, el operador selección escoge algunos elementos de la relación. En otra diapositiva mejor. O sea, yo puedo hacer una operación que me permita elegir ciertas eneadas de una relación. Vamos a copiar la misma tabla aquí al costado para que podamos usarla en nuestras operaciones. Aquí que esté ya demuestra. Entonces, el operador de selección hace eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
si quisiéramos elegir a todos los jugadores que juegan en la posición C, ¿qué haríamos, no? Elegir a todos los jugadores que juegan en la posición C. Se denotaría así, ¿no? Jugador, hace referencia a la tabla, y entre corchetes, el valor o la operación lógica, esta es una proposición, que de ser verdadera me va a devolver ese resultado. Entonces, si yo digo, ¿no? Jugador, posición igual a C, ¿eso qué me va a devolver? Me va a devolver, ¿quiénes? A ver, tienen posición C, tienen Johnson Bau y Cage, ¿no? Entonces, el resultado de esta operación jugador posición C van a ser estas tuplas o eneadas, ¿no? 2000 Johnson Bau y Cage, ¿no? Dos de esas. Entonces, estoy tomando un subconjunto de la relación. Esta operación de selección va a seleccionar un conjunto de la relación y me va a devolver ese resultado. Es así como se hacen las consultas en la base de datos. Por ejemplo, si yo quisiera decir, en otro ejemplo, en la base de datos del OMPE, ¿no? Quiero a todos los votantes de Apurímac, nos diría, ¿no? Ciudadano o votante, corchetes, ciudad o localidad o departamento igual a Apurímac, y eso devolvería a todos los votantes de Apurímac. O de una mesa determinada, o de un local o un grupo de votación determinado también, ¿no? Entonces, esta es sencilla, ¿no? Entonces, yo puedo seleccionar utilizando una condición que va entre corchetes solo a los registros o filas que contienen ese atributo, nada más. Pero a veces cuando hacemos estas operaciones no necesitamos todos los datos. De repente solo queremos una parte. Y ya, entonces para eso vamos a tener la otra operación permitida en las bases de datos, que es la proyección. Proyección. ¿Cómo funciona eso de la proyección? La proyección lo que va a hacer es, va a mostrar los registros, pero solo los campos que yo elija. ¿Cómo definimos la proyección? De repente quiero mostrar todos los jugadores, pero solo quiero mostrar de los jugadores su nombre y su posición. Es decir, quiero este subconjunto de aquí. Quiero este subconjunto. Solo nombre y posición. Esto nomás. Nada más. Entonces, si yo invoco así a jugador, nombre, posición, me va a mostrar solo este pedacito. O sea, voy a seleccionar qué atributos. ¿Ya? Para eso me sirve, ¿no? Entonces, si yo aplico esa proyección, ¿cuáles son las tuplas que me va a devolver? Las eneadas que me va a devolver son estas de aquí. Johnson Bau C, nada más. Glover J, nada más. Lo demás lo va a ignorar. Entonces, de esa manera puedo ir escogiendo qué valores obtener. Y hay más operaciones, pero las básicas son estas tres, ¿no? Nos falta una, que vendría a ser la unión. ¿Qué es lo que hace la unión? La unión lo que hace es une dos tablas. ¿Para qué? Para obtener información relevante o coincidente de las dos. Por ejemplo, si tuviera en una base de datos no siempre hay una sola tabla, puede haber varias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es asignación, ¿a qué equipo pertenece cada jugador? Por ejemplo, cada jugador, acá hay un equipo, ¿no? Blue Sock, por ejemplo, o Muts, ¿ya? Entonces y este es un número de identificación del equipo, no es el mismo de acá, ¿ya? Es un número de identificación del, no, perdón, sí es el mismo, ¿no? Es el número de identificación del equipo. ¿Por qué? Porque en las bases de datos, uno de los objetivos es que evitar la redundancia, ¿no? La primera tabla, ¿qué me dice? ¿Qué jugador, qué edad tiene? Me da datos de un jugador. Perfecto. Pero si yo quiero asignar a cada equipo, sería insulso y redundante hacer esto.
decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A Blue Sock, Singleton, ¿no? Entonces decir, ¿no? Singleton va a jugar en Blue Sox. Se puede, pero ¿qué pasa, no? De repente Singleton, su nombre está mal escrito, no es Singleton, sino es Sigleton. Entonces tendría que corregir aquí y tendría que corregir aquí. Si no lo hago así, va a parecer que es un jugador diferente, solo por ese pequeño cambio. Ah, ya, entonces, una forma conveniente de vincular estas tablas es hacer qué cosa, que el código sea el que coincida. Entonces yo digo, ¿no? Johnson va a Singleton, ¿no? Entonces aquí está. Singleton va a jugar en Blue Sox, ¿ya? Pero no escribo pues Singleton, ¿no? Sino simplemente pongo su número de identificación y el equipo. Luego, con una consulta de unión, yo puedo averiguar quién era el que jugaba en este equipo por su número de identificación. Más o menos pasa lo que pasa contigo, ¿no? De repente en mi lista tengo solo por código de estudiante. No necesito saber tu nombre de repente. Solo tu código de estudiante y tu nota. ¿Ya? Después, si quiero saber cómo te llamas, buscaré en la tabla donde están los nombres completos y con tu código de estudiante te encontraré a ti. Más o menos eso hace la unión. Entonces, la unión que hace une dos tablas. Puede ser una unión así simple o también puede ser una unión condicionada. Ya, a ver un ratito. Aquí. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera obtener así, ¿no? Así se denota una unión. Voy a unir la tabla jugador con la tabla asignación, pero solo para los que tienen el número de identificación igual al NIP. Allá. Entonces, si encuentro un número de identificación igual al NIP, mira, acá hay uno, donde hay otro. Aquí 2, 6, 7, 10, acá hay otro. Trito. 5, 8, 1, 9, 9. Acá hay otro. Así. 0, 1, acá hay Homer, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, estos cuatro están vinculados. ¿Por qué? Porque estoy poniendo como condición esta proposición que dice que el número de identificación sea igual a NIP. Los que no, simplemente no van a aparecer. ¿Qué me va a devolver esta consulta? Me va a devolver un conjunto de tuplas, ¿ya? Que va a ser así, mira. Ya no lo voy a poner como eneadas, ahora lo voy a poner como tabla. Le voy a pegar esta parte como tabla, ¿ya? Porque es lo mismo, ¿no? Las eneadas o la tabla. Así me va a devolver, mira. Número de identificación, tal. Nombre, tal. Posición, está. Edad, equipo. ¿Ya? Mira, me los ha mezclado, ¿no? Posición, edad y equipo. ¿Ya? Porque lo ha igualado estos dos. Lo ha igualado estos dos. También he podido escribirlo como tuplas, ¿no? Solo que aquí tendrían 5. 5 sería de 5 tuplas de tamaño 5, ¿no? Ya, entonces, estas son las operaciones básicas. Con esto, jugando con esto, podemos consultar cualquier cosa de la base de datos. Cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una consulta. A ver. Ya. Si quisiera saber solo los nombres de las personas que juegan en un equipo. Ya, mira, quiero saber. Acá sé todos, ¿no? Sé el nombre, la edad de todas las personas que están asignadas a un equipo. Pero no, de repente el sistema o la persona que solicita información dice, no, solo quiero saber los nombres de las personas, los nombres de los que participan en un equipo.
Entonces podríamos hacer esto, ¿no? Y, bien, quiero hacer esto. Describa las operaciones ya que proporcionan la respuesta a la consulta. Encuentre los nombres de todas las personas que juegan para algún equipo. Entonces, a veces las operaciones se vuelven complejas y no se pueden hacer todas todas en una sola expresión. Se pueden usar varias o se puede anidar, aunque se vuelve confuso. Por ejemplo, ¿no? Así sería. Podemos usar una variable temporal. ¿Ya? Este es un operador de asignación, ¿no? Es como una igualdad, más o menos. Vamos a crear una tabla, un resultado temporal, es una relación temporal, que va a ser una unión de jugadores con asignaciones de los que tienen número de identificación igual. ¿Ya? O sea, es esto mismo de acá. Esto mismo de acá. ¿Ya? Eso mismo. Pero no quiero todo, ¿no? Sino quiero solo el nombre. Esto era una operación de proyección. ¿Esto te acuerdas acá? Proyección, cuando pongo en la tabla y en corchetes los campos que quiero, eso es una proyección. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que me va a devolver eso? Solo esto de aquí. Nada más. Esto me va a devolver. ¿Ya? Porque estoy desechando lo demás, solo me estoy quedando con el nombre. Ya obtuve los nombres de esas personas. ¿Ya? Esto también se puede hacer anidando. A ver, me voy a atrever a hacerlo aquí. ¿Ya? Otra forma, ¿no? Otro color lo voy a poner, amarillo, digamos. ¿Ya? Otra forma podría ser así, ¿ya? Pero a veces se vuelve confuso. Sería así, mira, jugador, tengo num identidad igual a NIP, es lo mismo que está ahí, asignación, esa es la unión, ¿verdad? Y de esta unión, entre paréntesis, le hago una proyección. Es lo mismo si te das cuenta, ¿no? ¿Ya? Así también podría ser, esa es una alternativa, ¿no? Y funcionaría igual, ¿no? Pero no hay problema, se pueden usar subconjuntos temporales en este caso para obtener el mismo resultado, ¿ya? Pero sería lo mismo, ¿no? Entonces hago una unión y de esa unión escojo solamente el nombre, nada más. Y me va a salir eso de ahí. Por ejemplo, ¿no? Otro problema, quisiéramos, ¿no? Quiero estos ejemplos son del libro. Ahorita vamos a hacer un ejemplo que no esté en el libro, ¿ya? Bueno, del libro, pero que falte resolver. Describa, dice, las operaciones que proporcionan la respuesta a la consulta. Encuentre los nombres de todas las personas que juegan para MUTS. ¿MUTS qué era? Revisamos, ¿no? Era un equipo. Hay dos, mira, dos personas que juegan para MUTS, pero no quiero todos los datos, quiero solo los nombres de las personas que juegan para MUTS, ¿no? ¿Cómo sería? ¿No? Le voy a poner la solución de frente y luego la analizamos. Sería así, mira. Primero, ¿no? De la asignación escogemos solo los que tienen el equipo MUTS. Eso me va a dar como resultado solo el temporal uno, que va a ser esto, mira. Ahí está, temporal uno. Esto nada más, ¿ves? Igual a MUTS, nada más. Luego vamos a hacer una unión del jugador uno con temporal uno, donde el número de identificación sea igual al NIP. Ese temporal 2, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado
esta tablita de aquí, ¿no? Mira, de los dos que eran de moods, todos sus datos. Y de ahí voy a hacer una proyección. De ahí voy a hacer una proyección y voy a obtener solamente el nombre. Ahí está, solamente el nombre de los que juegan. Entonces, ¿quiénes juegan para moods? Homer y Score. Nada más, ¿no? El resto solo han sido datos intermedios. También he podido escribirlo así, anidado, sí, también, ¿no? Y me voy a animar a escribirlo aquí abajo, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, de aquí. Voy a copiarme una parte para no escribir. Lo escribo de nuevo. Es medio difícil de manejar esto. Ya. Entonces, ¿qué sería, no? Sería de lo que quiero. Lo voy a poner entre paréntesis. Tengo una. Ya. Tengo que hacer una unión de jugador con num ident igual a nip. Lo voy a unir con qué cosa, con paréntesis una asignación. ¿Una asignación de qué cosa? Petes, equipo igual muts. Equipo igual muts. ¿Ya? Y de eso voy a hacer una proyección afuera del nombre, nada más. ¿Ya? Eso también sería equivalente. ¿Ya? Bien, por ejemplo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una unión de qué? De la tabla jugador con la condición de que el número de identificación sea igual al NIP, pero ¿de qué? De la asignación ya seleccionada. Esto es selección, ¿no? Aquí combinaba las tres operaciones, mira. Operador selección es esto. Este es operador selección. Equipo igual moods. Y de todo eso que me resulte, le voy a hacer una proyección del nombre. ¿Ya? Entonces acá hay varias partes, ¿no? Si lo vemos. Hay esto. Aquí hay una selección de moods. Luego, con esos datos hay una unión y de esa unión hay una proyección. Se puede hacer en partes también, así es más fácil, obviamente. Pero también es bueno tratar de armar así porque cuando hagan SQL, el lenguaje de consulta SQL, cuando lleven base de datos, no siempre se puede armar así, sino que hay que anidar. O sea, hay que meter unas operaciones dentro de otras. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Ya? No hay una única solución, ¿ya? O sea, primero puede haber seleccionado a los jugadores, luego a la asignación, ¿ya? La cosa es que al final consigan lo que quiero. Esta parte sí, importante, no ahorita, pero sí cuando vayas a llevar base de datos, ¿no? De la comprensión de esto puede depender tu éxito o tu fracaso en el curso de base de datos. Así que vamos a ver un ejercicio. Ya, este ejercicio está en el libro, yo lo voy a resolver ya para que lo tengas. Ejercicio. Ya vamos a tener estas bases de datos aquí. Son otras tablas, ya las voy a poner aquí al costadito para que al costado tenemos esta tabla, departamento.
Ya, mira, acá hay otra. Y tenemos otra más. Uy, son varias, no va a entrar. Ya, bueno, las achico sino ahorita. Hay otra tabla que es proveedor y otra tabla que es comprador. Ya las bases de datos pueden o tienen, generalmente tienen muchas tablas. Dependiendo del tamaño del problema, pueden tener incluso, lo voy a reducir un poco ya, cientos de tablas, ¿no? Por ejemplo, un sistema de ventas puede tener cientos de tablas con miles o millones de datos cada uno o de registros, ¿no? A ver, veamos algunos ejercicios. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto de aquí, no va a entrar. Vamos a organizar esto bonito ya. Aquí. Y aquí, que así sí va a entrar, creo. Listo. Ya dice, encuentre a los nombres de todos los empleados. No incluya a los administradores. Quiero saber el nombre de todos los empleados. De todos los empleados. ¿Qué operación puedo utilizar? ¿Selección, proyección o unión? ¿Qué hice? ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, quiero los nombres nada más. Los nombres nada más de los empleados. ¿Qué diría entonces? Empleado y haría una proyección sobre el atributo nombre. Nada más. Eh, de repente le dice, no, pero dice, encuentre el nombre de los empleados, no incluya a los administradores. Primero, antes de tratar de hacer consultas, hay que entender la situación, ¿no? La problemática. Acá tengo una tabla de empleados. Cada empleado tiene un nombre y tiene un administrador, que es como decir su supervisor, digamos, ¿no? Entonces, este Suzuki lo supervisa o su administrador, su jefe es Zamora. Algunos tienen el mismo administrador, por ejemplo, Jones, Yu y este Beliu tienen Yu. Y este Schmidt y Manacotti tienen otro Jones, ¿no? Es otro Jones, que o puede ser el mismo también, de repente también es administrador. No tengo datos suficientes para juzgar eso. A ellos los administra Jones, ¿no? Ese puede ser el jefe de ellos, de Smith y Manacotti, es Jones. ¿Ya? De estos dos, ¿no? Mira. Ah, ya, entonces son empleados. Eh, hay departamentos. Cada departamento es administrado por uno de estos. Por ejemplo, el departamento 23 es administrado por Jones, por este. El departamento 96 es administrado por Zamora. Ahí está. Gerente, ¿no? El departamento 66 es administrado por Washington. Alguien apellidado Washington. Apellidado Washington. Washington es apellido, no es nombre. Bueno, aunque acá varios se llaman Washington, ¿no? Hay Washingtons en nuestra aula. A ver, vamos a ver ya. No hay. Washington, siempre había Washingtons. No hay Washington. Ya se salvaron. Pero hay varios también que tienen apellido en vez de nombre. Bueno, están de moda seguro. Y entonces, ¿qué más? Luego hay proveedores, los proveedores que proveen a algún departamento, de estos departamentos, miren, el 4, el 23, el 4, el 66, ¿no? ¿Ya? Y pueden proveer números de parte, o sea, piezas, ¿ya? Y de una determinada cantidad. Ahí están los proveedores. También hay una tabla de compradores. Los compradores de estas partes, mira, están vinculadas por aquí, no por el departamento, sino por qué pieza han comprado.
¿Qué número de parte? ¿No? Entonces, digamos, un auto, ¿no? Entonces, el proveedor lo ha vendido, lo provee al departamento tal y el comprador ha comprado ese auto, ¿no? ¿Dónde está? 335B, por ejemplo. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Y el nombre del comprador es United Supplies. No son personas, ¿no? Aunque sí acá hay uno Danis, ¿no? No necesariamente son personas, pueden ser empresas también. ¿Ya? Entonces, eso me está representando esta tabla. Si yo quiero saber entonces el nombre de todos los empleados, diré empleado nombre. Pero alguien dirá, pero profesor, si tú dices empleado nombre solamente, esa tabla, esa consulta te va a devolver esto. A ver, un ratito. Esto. Te va a devolver esto, ¿no es cierto? Y está bien. E incluso podría ser que alguno esté duplicado, en este caso no, ¿no? Ya, entonces, ¿qué hubiera pasado si yo te hubiera preguntado, quiero saber el nombre de todos los administradores? Ahí tendría que haber decidido, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Del departamento o del empleado? Posiblemente cada departamento tiene un solo administrador, entonces los hubiera sacado de aquí. Pero si los sacaba de aquí, también funcionaba, aunque hay duplicados. Pero no te olvides que las tablas son conjuntos de relaciones. Entonces, no hay duplicados, no pueden existir duplicados. Si yo digo, ¿no? Empleado, administrador, si yo digo así, empleado, rayos, fin. Para sacar los administradores, eso me devolvería a toda esta tabla de administradores. ¿Ya? Y acá hay duplicados. Entonces, pero como son conjuntos, estos duplicados son la misma persona. Entonces sirve también, ¿ya? Bueno, no es la pregunta. Lo estaba ilustrando un caso particular. Queda así, ¿no? Empleado, nombre, ya, queda así. A ver, vamos con la siguiente. Profesor, ¿Sí? no me escucha, pero en la pregunta dice que no incluya administrador, pero por ejemplo, Jones y Jones, creo que también es administrador, o ¿cómo lo toma eso? Ah, ya. No, es por coincidencia, ¿no? Es por coincidencia, no necesariamente. Por eso decíamos, ¿no? El ¿Quién identifica a cada persona en particular? La clave. ¿Cuál sería la clave acá? La identidad, de repente el número, ¿no? El número. Entonces este Jones tiene este número. Ya. Puede que Jones sea, es un homónimo, ¿no? Porque mira acá el nombre, empleado, y a no ser que empleado sea administrador a la vez, pero no podría ser de sí mismo, ¿no? Porque está en otro departamento. Mira, Jones está en el departamento 23. Aquí en el departamento 23. Y quienes están bajo la administración de Jones están Smith, Manaconi y Kaminsky, ¿no? Ya, entonces, eso es un dato nada más. Podría coincidir, ¿no? Es como que los homónimos, ¿no? En el registro electoral hay personas que se llaman igualito, ¿no? Hay personas que se llaman igualito, pero ¿qué los distingue a uno de otro? Los distingue el DNI, en este caso el IRENT, ¿no? De estos. Mientras no se diga lo contrario, mientras no haya alguna evidencia aquí de que sea lo contrario, este Jones es otro Jones, ¿no? Es otro Jones. ¿Ya? Aunque si fuera el caso de que fuera la misma persona, se podría tal vez armar una condición, ¿no? Utilizando una consulta de selección para, eh, para indicar que no esté, ¿no? En la tabla de administradores, ¿no? Aunque como no tengo el identificador aquí, sería un poco difícil, ¿no? Ya, considerémoslo como que es alguien diferente. Bien, a ver. eh,
Vamos con la pregunta 8. Estos son los ejercicios 3, 4, ¿ya? Hay otras que tienes que hacerlo tú, ¿no? Por tu cuenta, porque están haciendo los ejercicios, ¿no? Me imagino. No estoy en el colegio, ¿no? Para decir, a ver, papito, hiciste tu ejercicio, practicaste, ¿no? Eso es de cada uno. En la universidad es así. Luego en el examen ya viene la carnicería y el que está preparado sobrevive, ¿no? Y el que no, ya, caballeros, no sobrevive, simplemente. Encuentre los nombres de todos los compradores, por ejemplo. Queremos saber el nombre de todos los compradores. ¿Cómo haríamos, no? Esto tampoco es difícil, ¿no? ¿Qué haríamos? Sería una proyección, el comprador, y de estos obtenemos su nombre. Y eso me va a dar los nombres de todos los compradores. Y acá ocurre ese caso, ¿no? Que algunos van a salir repes, ¿no? Dani y Dani, pero como son conjuntos, si salgan repe, es el mismo. En este caso sí es el mismo. ¿Ya? A ver, vamos con otra. Encuentre todos los compradores, cada vez más complejas las consultas, ¿no? Encuentre todos los compradores de la parte 20 a 8. Encuentre todos los compradores de la parte 20 a 8. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Sería así, ¿no? Voy a poner un temporal. Temporal. Igual, ya. Primero necesito saber, me dice, encuentre todos los compradores de la parte A8. Entonces, primero necesito hacer una selección, ¿no? En la tabla comprador necesito verificar que parte num sea igual a 220 a 8. Eso me va a devolver quiénes. Eso me va a devolver solamente a estos. Underhanded Sales. Hay más, ¿no? ABC Unlimited. Hay tres, mira. Uno, dos, tres. De esos tres, voy a hacer una proyección. De esos tres voy a hacer una proyección de esta variable temporal. Una proyección, porque solo me piden el nombre. Nombre. ¿Ya? ¿Y qué me va a devolver eso? Me va a devolver a ABC Unlimited, Danis y Underheaded Sales, ¿no? Ninguno más. A ver, una más complejita. Más complejita. Esta de aquí. Encuentre a todos los números de departamentos que entregan partes a Danis. Ya, acá hay más cosas, ¿no? Necesito saber todos los departamentos que entregan partes a Danis. Entonces, primero tendría que ver quiénes le entregan. A ver, la única forma de saber, mira, el comprador solamente se relaciona con el departamento mediante el proveedor, porque aquí están el número de partes. No hay otra forma, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es primero hacer una proyección
una selección, una unión, perdón, ¿no? O bueno, hay varias formas, ¿no? Una de ellas me ocurre así, ¿no? Primero selecciona todo lo que compra Danis, solamente. Ya voy a seleccionar primero todo lo que compra Danis. En 1 va a ser igual, 2 puntos igual, ¿no? Así es la notación que nos ha puesto ahí. Comprador, voy a seleccionar a todos los que tienen nombre igual Danis. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a devolver eso? Me va a devolver Danis 900, Danis 20 a 8, no hay más, ¿no? Ahora, de esos los voy a unir en dos, los voy a unir con el proveedor, ¿no? Lo voy a unir con el proveedor y donde el número de partes sea igual a lo que he escogido. Entonces acá sería, no me va a entrar aquí, temp1 unido con proveedor, pero bajo una condición. ¿Cuál sería? La condición sería que parte number sea igual a parte num, igual, ¿no? Vamos a agrandar para acá, creo, para que entre en una sola línea. Se puede checar aquí, creo, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces esto estoy igualando estas partes. Parte num de esto que he seleccionado, parte num de aquí, y eso me va a dar un temporal 2 donde voy a tener solamente los que coinciden. Y por último, pues de este temp2, no, todavía no. Claro, de estos temp2 solo necesito el departamento. Temp2 le voy a hacer una proyección para saber el departamento. Depth. Nada más. Ya. Y a ver, lo analizamos, ¿ya? Mira, para que te des cuenta. Vamos a analizar, vamos a juntar esto para que no nos ocupe tanto espacio. Para que nos dé espacio para hacer acá un análisis detallado. Más incluso. ¿Ya? Vamos a ver, ¿quién es temp1? Ya, temp1 dice, de los compradores quiero solamente a los que tengan por nombre Danis. Ya, entonces, ¿qué me va a devolver ese temp1? Me va a devolver, lo vamos a hacer como tablitas, ¿ya? Voy a cortarlo aquí por pedazos. ¿Ya? ¿Quiénes son los que tienen por nombre Danis? Aquí tengo uno. Hay una chica. Más bien se agranda. Ya, mejor voy a marcar ya con colorcitos. Si no me va a salir. Ya, verde, digamos, ya. Esto va a ser verde. Ya, ¿quiénes son? Me va a salir esto. Danis. Danis. ¿Ya? Estos dos me va a devolver. Esta primero, temp1 me va a devolver estas dos tuplas. Temp2 dice, otro color.
temp 2 va a ser de temp 1 unido con proveedor, o sea, de estas dos tablas, pero solo si tienen iguales los números de parte. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los números de parte? Bien, 900. ¿Quiénes tienen número de parte igual? Me va a devolver esto. Y me va a devolver este de aquí. Juntos, ¿no? Están juntos. Así. Ahí está. No solo eso, incluso me va a devolver con esto más, ¿no? Porque estoy uniendo. O sea, Dan y todo, ¿no? Entonces me va a devolver junto aquí, ¿no? Juntito. Lo va a unir. Pero de todo eso amarillo, ¿qué quiero? Quiero solo el departamento. O sea, quiero solo esto de aquí. Nada más. Y va a devolver departamento 4 y departamento 9. A ver. Uno más larguito. 17, a ver. Y ahí con este ya para que vuele la cabeza. Creo que ni va a alcanzar el espacio. Vamos a ver. Vamos a ajustar ya. Puedo seleccionar varios. No. Vamos a ajustar para que entre. Es que necesitamos ver las tablas, ¿no? Si no vemos las tablas, no vamos a saber dónde está. Ya. Y esto está más loco, ¿no? Dice, encuentre todos los nombres, encuentre los nombres de todos los empleados que trabajan en departamentos que suministran partes en JCN Electronics. Ay, 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 ay. Entonces dice en JCN Electronics. Y ya no es en Dani, ¿no? Que suministran partes a JCN Electronics. Ya, me voy a copiar una parte de aquí porque es más o menos igual. Hasta aquí. So, lo único que cambia es que es JCN Electronics, ¿no? Ya, entonces, comprador nombre, ahí está, JCN Electronics. Entonces, el temporal 1 me va a devolver a todos los compradores que tienen a todos los compradores y sus partes de JCN Electronics. No solo es uno, si nos damos cuenta. Luego, el temporal 2 va a ser una unión de eso con los proveedores. Proveedor, aquí falta una R, ¿no? Listo, con el proveedor. Entonces me va a dar eso unido con el proveedor, pero yo este temporal 2, necesito unirlo con el departamento siempre y cuando el departamento sea igual. Entonces sería así. Temporal 3, 2 puntos igual, cuando veo mi teclado. 2 puntos igual, temporal 2, y la unión va a ser mediante depth, ¿no? Depth igual a depth. ¿Con quién? Con departamento.
Listo. Ya llegué. Ya tengo una lista de todos los departamentos. Ahora, quiero saber... quiero unir... La única forma de vincular el departamento con el empleado es mediante el administrador, si te das cuenta. Entonces necesito todavía otro, temp4. Sería igual a temp3, que ya me unió hasta el departamento, pero en esta ocasión lo voy a unir mediante el administrador. Administrador va a ser igual a administrador de la tabla empleado. De la tabla empleado. De toda esa unión, recién voy a obtener en 4, voy a hacer una proyección que me devuelva el nombre del empleado. Ya está. Entonces primero busco a los compradores que son GCN Electronics. Luego hago una unión con los proveedores que tengan ese mismo número de parte num. Luego, a eso que he unido, lo voy a unir con el departamento, a los que tienen el mismo departamento. Luego lo voy a unir con los empleados, a los que tienen el mismo administrador. Y de toda esa unión que es así largaza, voy a escoger solo el nombre. Y ya, el nombre nada más. Acá hay un problema o un pequeño detalle. ¿Cuál es? Que este nombre es el mismo. También se llama nombre aquí, ¿no? También se llama nombre aquí. Para diferenciar eso, en algunas ocasiones se hace esto, mira. Nombre. Bueno, aquí no hay problema. En la primera no hay problema. Pero aquí sí hay problema. ¿Por qué? Porque de esta tabla va a resultar todo esto de aquí. Mira, así va a salir. Ya, mira, para que entiendas qué problema está pasando, esto lo voy a llevar al otro lado y lo vamos a desguazar parte por parte. Yo sé que estás volando ya, pero ahora sí vas a entender. Vamos a hacerlo parte por parte. O sea, los resultados previos. Ya me voy a demorar copiando y pegando, pero vale la pena. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, digo, de comprador quiero solo los que son de nombre JCN Electronics. Entonces, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver así. Vamos a armar de a poquitos. Esto me va a devolver así, nombre de parte, y me va a devolver JCN Electronics. Eso, ¿ya? ¿Ya? El comprador solamente me está devolviendo JCN Electronics. ¿Ya? Todo esto. Todo esto me está devolviendo. Muy bien. Temporal 2 dice, va a ser esto anterior unido con proveedor cuando tienen el mismo IDE. El mismo IDE. ¿Eso quiénes son? Ahorita vamos a ver. ¿Quiénes tienen 2A? Solo hay uno en realidad. El mismo nombre de parte, ¿no? 2A, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Eso me va a devolver esto más.
Así, todo eso junto. Ya, eso me está devolviendo. El departamento y el número de parte es igual. Ya, como es conjunto, este número de parte va a desaparecer, ¿no? Pero ya, puedes más o menos entender. Cuando lo uno, todo esto anterior, me lo voy a juntar porque se note que es el mismo. O sea, es una sola tabla así larga. Uno todo esto por el departamento para los que tienen el mismo departamento. Entonces me va a salir esto mismo de aquí. No se puede seleccionar múltiple aquí, ¿no? Ya bueno. Limitaciones de esta pizarra. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Y además el departamento que incluía eso, ¿no? ¿Qué departamento incluía 23? Esto de aquí. Así, todo esto de aquí es temp3, todo esto. Es una unión. ¿Ya? Y a esto lo vamos a unir con administrador. Ya se me hizo largo para copiar. Un pantallazo, un recorte de pantalla mejor. Y ahí está todo eso. Y unido con empleado cuando el administrador es Jones, el mismo, ¿no? Unido con empleado cuando el administrador es Jones, el mismo Jones. Y acá hay varios, ¿no? Vamos a tratar de armar también. Y vamos a tener a Kaminsky. Bueno, no sé, chica. Vamos a tener a Smith. Y vamos a tener a Manacotti. Ahí. Lo interesante aquí es que para todos ellos, esta parte de la tupla es la misma, se repite. A ver, aquí. Esto crece todo o no crece nada. No sé. A ver, con la lupa. Ahí tal vez puedo manejarlo. Ah, qué rayos. Ya, pero me entiendes. Ya. No puedo alinearlo, no me deja hacer no me deja hacer un cambio de tamaño fino. O es todo o es nada.
Esto lo puedo hacer crecer tal vez. Ya, así. ¿Ya? Y así me va a devolver. Temp 4, así va a ser. Entonces, de estos, ¿qué quiero? Solo quiero el nombre. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que nombre también se llama aquí, mira, nombre. Dos soluciones para eso. Una es elegir aquí de estos, elegir el nombre, pero que sea del empleado solamente. Y lo otro ha podido ser, para solucionar eso, para que no haya esa ambigüedad, para que no haya esa ambigüedad, eh, podríamos haber proyectado en antes aquí. O sea, digamos, acá hemos elegido JCN Electronics y ya no poner aquí todos los campos, sino hacer una proyección para que solo salga el número de parte. Y ese nombre desaparecía. Si no, en el peor de los casos se puede hacer esto. Temp 4, empleado, punto nombre. Quiere decir por el nombre del empleado. Estoy distinguiéndolo del nombre del temporal de la unión que es aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, yo sé que ahorita les parece un poco raro, ¿no? Y difícil, por eso no intervienen. En relaciones ahí se han sentido muy cómodos porque son cosas que manejaban desde colegio. Esto ya es un poco más rarito, pero analícenlo bien, ¿no? Porque cuando ya es base de datos, creo que es en cuarto ciclo, de entender esto va a determinar que hagas buenas consultas en base de datos, ¿ya? Por ahora, no te preocupes. Eh, Solo me interesa que sepas las operaciones básicas de aquí que hemos hecho, que son selección, proyección y unión, ¿ya? De repente hacer alguna combinación así, pero bueno, así como esto ya es eso en base de datos, ¿no? Si te enseño base de datos, vamos a hacer consultas de ese tipo, ¿no? Es con dos tablas, que puedas trabajar con dos tablas ahorita, me parece suficiente, ¿no? Esto ya es un poco, no exagerado, cuando trabajen con base de datos reales, ¿no? En sistemas o en algún entorno empresarial, pues fácil es encontrar pues 10, 20 tablas, ¿no? Y a veces hay que hacer consultas muy complejas entre ellos. Pero bueno, eso ya es otro lenguaje, ¿no? Es SQL. Para eso se utiliza el lenguaje de consulta, que es el SQL. Ya, esto es álgebra relacional. Está basado en las relaciones de conjuntos y de ahí parte todo el álgebra relacional y las bases de datos relacionales. Ya, nada más, ¿no? Acá también tienen algunos ejercicios en el PDF que les he puesto. ¿Ya? En el capítulo 3, relaciones. Ahí hay ejercicios, ¿no? Mira, de acá hemos visto todos los temas. Mira, hemos visto relaciones, hemos visto relaciones de equivalencia, ¿ves? Hemos visto matrices de relaciones también, rápidamente, ¿ves? Y ahora estamos viendo base de datos relacionales, ¿no? Con los ejemplos. Entonces, de los PDFs que yo les voy dejando, tienen que haberlos revisado todos ya. Espero no se estén haciendo acumular y esperar al día anterior al examen, ¿no? Eso va a ser la peor decisión que vas a tomar. Antes del examen avanzaremos un capítulo más, posiblemente, capítulo 4, aunque ya vamos atrasados con el sílabo un tema, pero bueno, mejor avanzar lento que volar a lo loco, ¿no? Entonces ahí ya tienen un buen bloque de ejercicios, ¿no? Cada subcapítulo tiene fácilmente,
Mira, cada capítulo, cada ítem, ¿no? Cada capítulo tiene partes uno, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí. La parte uno, por ejemplo, ¿no? Ejercicios hay, ¿cuántos hay? 50 ejercicios. Cada capítulo tiene 4 subítems, son 50, 50, son 200 ejercicios. En 3 capítulos ya tienen 600 ejercicios y con lo que avancemos más, tienes unos 800 ejercicios por hacer, ¿no? Más o menos. Eso es que hagas ya una cuarta parte, digamos, ya unos 200 ejercicios. O sea, que hagas por cada capítulo unos, o por cada subtema, ¿no? 1.1, 1.2, siquiera unos 10, pues tendrás que hacer, ¿no? Como representativos, ¿no? De cada tema que se ha tocado. Entonces tienes 10, 10, 10, 40 por 4, 80, unos 80 ejercicios. Si no has hecho 80 ejercicios por tu cuenta, entonces estás en aprietos, ¿no? Así que tienen tiempo todavía. La próxima semana te voy a dejar una batería de ejercicios para que realices como tarea, porque necesito igual sacar una nota procedimental. Me gustaría poder verlos trabajar, ¿no? Pero son 50 y tantos, es imposible así por virtual. En la clase podría hacerlo. Dejar unos 4 ejercicios para que hagas, pero voy a procurar plantearlos de forma que tus ejercicios sean únicos. O sea, tú vas a hacer un ejercicio único que tu compañero no tiene otro diferente. Es más chamba para mí para plantearlo, pero para revisarlo es más fidedigno, ¿no? En vez de inventarme la nota y ponerles de canto una sola nota por solamente haber presentado un papel. Eso lo voy a hacer la siguiente semana. Y con el tema que desarrollamos adicional, en 1 o 2 semanas ya debe venir el examen, ¿no? Porque ahora estamos en la sexta, en la octava ya es el examen. Nos quedan 2 semanas nada más. Ahí Yamil está haciendo en SQL ya. Bueno, sí, se parece bastante, ¿no? A los que ya han visto algo de SQL, pues ya les parece más familiar, ¿no? Este tema. Ya, pero en el examen vendrá uno de esto, ¿no? No, y básico, ¿no? No se traumen con eso todavía. O sea, mi intención es darles una perspectiva de a dónde se llega con esto de lo que hemos aprendido de relaciones y todo lo demás, ¿no? No es el objetivo del curso que sepan hacer consultas complejas, ¿no? De base de datos relacionales, ¿no? Ese es el objetivo del recurso que es base de datos. Y entonces, si no hay dudas, preguntas, ya lo dejamos ahí. Nos vemos el día martes, la siguiente semana. No hay, ¿no? Ya, entonces, hasta luego. Hasta luego, profesor. No, profesor. Hasta luego, profesor.